Buenas tardes, muchachos. El día de hoy voy a hacer la clase un poco diferente. Vamos a ver el tema Making Comparisons. Vamos a comparar cómo crear comparaciones. ¿Ok? Tenemos adjectives. What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? El adjetivo, muchachos, son todos aquellos que describen el sujeto. ¿Ok? Big, beautiful, small, short, large, handsome, ugly, fat, skin. Todos esos, ¿sí? Adjectives are words that describe nouns. Los adjetivos, como les estaba diciendo, son palabras que describen sujetos, ¿sí? The house is big. La casa es grande. The expensive makeup was on sale. El maquillaje caro, sí, en este caso estaba en venta. I ate some spicy chips. Comí papas picantes. She bought a beautiful blouse. Ella compró una blusa hermosa. ¿Ok? Estos, todos esos que están en azul son adjetivos. ¿Por qué? Porque están describiendo cosas, están describiendo objetos e incluso hasta personas. ¿Ok? Entonces, esos son hasta ahorita los adjectives. Tenemos del otro lado adverbs. Si los adjectives describes noun, si los adjetivos describen personas, cosas, sustantivos, an adverb, what does describe? ¿Qué describe? Describe otro adjetivo, a verb, or another adverb. Puede describir adjetivos, ¿sí? Verbos u otros adverbios. Ahorita los vamos a ver. Examples, she sings beautifully. He can run fast. I went to bed late last night. Susan dresses fashionably. ¿Ok? Ella canta maravillosamente, hermosamente. ¿Sí? La terminación "ly" en algunos de los adverbios que ustedes pueden ver es el mente, ¿no? Es mente, mente, mente. Grandemente, inmensamente, humildemente. ¿Ok? So, those are adverbs. Esos son los adverbios. Me está describiendo aquí cómo canta ella. He can run fast. Él puede correr rápido. ¿Sí? Aquí no lo está describiendo, no está escribiendo el sujeto, que está escribiendo la acción al verbo. ¿Ok? Ahora, tenemos esta forma de crear comparaciones. As plus adjective or adverb plus as. El as es tan como, tan grande como, tan hermoso como, tan maravillosamente como. ¿Sí? Se dan cuenta, el primer as que está ahí es el tan, ¿sí? Y el último as es como. Entonces, en medio va a ir un adjective or an adverb. Y en medio vamos a poner, como les dije, un adjetivo o un adverbio. ¿Ok? We can use this pattern to say that, let me move, that both parts of the comparison are equal or the same. Podemos utilizar este patrón para decir que ambas partes de lo que estemos comparando, obviamente, son iguales o los mismos. ¿Ok? Almost o nearly are commonly used with this pattern. El almost, el casi, son utilizadas en este tipo de patrón, el as, adverb, adjective, en as, este patrón que les estoy mencionando aquí ahorita. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. Steve can run as fast as Jim. Steve puede correr tan rápido como Jim. You look as tall as me. Te ves tan alto, ¿sí? You look as tall as me. Perdón, te ves tan alto como yo. I ate as much as I could last night. Comí tanto
como pude la noche pasada. Today, it is almost nearly as hot as it was yesterday. Hoy es casi tan caliente como fue ayer. ¿Sí? Ahora, tenemos el not, ¿ok? As plus adjective, adverb plus as. Aquí es agregarle el not. ¿Para qué? Para decir que ambas partes no son iguales. Que una puede que sea más alto que el otro, que uno puede que sea más rápido que el otro. ¿Ok? I tried the chicken, but it didn't taste as good as the beef. Probé el pollo, pero no me supo tan bueno como la carne pues de res. Today, it doesn't feel as warm as it did yesterday. Hoy no se siente tan cálido como se sintió ayer. I can jump as high as you. No puedo saltar tan alto como tú. My computer isn't as new as yours. Mi computadora no es tan nueva como la tuya. ¿Para qué se utiliza este cuando tenemos el not? Es para decir que pues las dos partes no son iguales. ¿Sí? Tenemos comparative and superlative, adjectives and adverbs. Los comparativos, superlativos son temas que anteriormente los vieron. Voy a dar un pequeño repaso respecto a esto. ¿Ok? We can make comparisons using the comparative or superlative form of adjectives and adverbs. Hay otra forma, muchachos, de hacer comparaciones utilizando los comparativos o los superlativos de los adjetivos o adverbios. ¿Ok? Adjectives and adverbs with one syllable. Los adjetivos y adverbios de una sílaba. ¿Cuáles son esos? Son esos los que al momento de pronunciar, disculpen, me trabo la lengua, que al momento de pronunciarlos es fast. Run, no, run, it's not an adjective. Fast, quick, ¿sí? Son esos que no haces tanta pausa y que suenan, que son rápidos al momento de pronunciarlos. Por ejemplo, adjectives and adverbs with one syllable take in their comparative form and est in their superlative form. Los adjetivos y adverbios con una sola sílaba solamente llevan la terminación si es comparativo y est si es superlativo. Aquí tenemos un ejemplo. Hot, cold, big, warm, old, fast. Si es comparativo, va a ser hotter. Si es superlativo, es the hottest. Si es cold, comparativo, colder. Superlative, the coldest. Big, bigger, si es comparativo. Big, the biggest, si es superlativo. ¿Cuál es la diferencia entre el comparativo y el superlativo, muchachos? El comparativo es aquel que se utiliza, valga la redundancia, para comparar entre dos personas. ¿Ok? Today is hotter than yesterday. Hoy es más caliente que ayer. El más que. ¿Sí? A diferencia del de hottest, es para comparar una cosa con muchas. Today is the hottest day in the year. Hoy es el día el más caliente de todo el año. ¿Sí? Ya no estás comparando con 2, 3 días, estás comparando con los 364 días. ¿Sí? Entonces, esa es la función entre estos dos. El es más que y el es, la terminación o la traducción más literal, sería el más. Y siempre los superlativos van a estar acompañados por el the. The hottest, the coldest, the biggest, the warmest, el más cálido, el más viejo, el más rápido. ¿Sí? Arriba es más caliente, abajo es el más caliente. Arriba es cold, es frío, eh, más frío, the coldest, el más frío. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura o la forma como diferenciamos entre uno y otro, cómo se deben describir los superlativos y los comparativos cuando son de una sola sílaba. ¿Qué pasa con adjectives ending in Y? ¿Qué pasa con esos adjetivos que terminan con la Y?
If an adjective ends with the letter Y, we usually change the Y to higher for its comparative form and highest for superlative. Si el adjetivo termina con la Y, usualmente cambiamos la Y a higher, la IER, si es comparativo, y en ist si es superlativo. ¿Ok? Easy, easier. Easy, the easiest. Busy, busier. Busy, the busiest. Pretty, prettier, superlativo, the prettiest. Happy, happier, en superlativo, the happiest. Si se dan cuenta, esos adjetivos que ustedes tienen arriba, todos terminan con Y. ¿Qué pasa cuando yo los escribo en comparativo? Pues quito la Y y la sustituyo. ¿Ok? Recuerden, los comparativos, perdón, son aquellos que se utilizan para comparar entre dos cosas y los superlativos, una cosa con el resto, ¿no? Ahora tenemos adjectives with two or more syllables. Los adjetivos con dos o más sílabas. ¿Qué pasa con ellos? Tenemos, if an adjective has two or more syllables, we do not change the adjective. Instead, the comparative form is made with the adjective and the word more, most is used to make the superlative form. Si el adjetivo tiene dos sílabas o más, no cambiamos el adjetivo, no le agregamos el y el est. Simple y sencillamente le vamos a agregar el more y después va a ir el adjetivo, ¿sí? En caso de que sea comparativo, y el must, vamos a agregárselo también, the must, y después va a ir el adjetivo, ¿ok? Sí, lo vamos a utilizar como superlativo. Por ejemplo, nervous, interesting, fashionable, boring. Yo aquí les podría decir que para escribir o reconocer cuáles son los adjetivos que son de dos o más sílabas, son esos adjetivos que son largos, vamos a decir. Sí, que no son como hot, cold, old, sí, nervous, incluso intelligent, sí, handsome. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nervous, aquí no se le agregó a lo último el nervouser, ¿no? Solamente se le agregó el more nervous, más nervioso. Y abajo en superlativo, the most nervous, el más nervioso. Recuerden que los superlativos siempre van a ir con el the, con el artículo the, ¿ok? The most intelligent, the most nervous, ¿ok? Y todos los adjetivos van a ir con more interesting en caso de que sean de dos sílabas o más, o en este caso, que es más fácil, adjetivos largos, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, tenemos interesting, fashionable, and boring. Exceptions. Hay excepciones. ¿Como cuáles? For some adjectives, both or more can be used to make the comparative form, and est and most for the superlative. Both ways are okay. En algunos adjetivos, muchachos, utilizar el o el more para hacer comparativos, o el est y el most para superlativos es correcto. Se puede utilizar de las dos formas y ambas están bien. Por ejemplo, friendly, simple, quiet, narrow, and clear. Pueden decir friendly, more friendly, friendlier, ¿okay? En caso de que sea comparativo. Si es superlativo, friendly, the most friendly o the friendliest, que igual, estos son los superlativos y ambas formas de las que ustedes tienen en la forma donde le agregaron el more o el most o el ear o el yes están correctas, están bien. ¿Ok? Esas son algunas de las excepciones, por eso se dice que aquí hay algunas que no siguen esa regla de agregarle la o el ear, ¿sí? Entonces, en este caso, ambas formas que ustedes utilicen, ya sea en comparativo o en superlativo, están correctas con alguna de estos excepciones, con alguna de esas excepciones. Adverbs ending in "ly" o lie o intelligibly, ¿sí? Es "ly" en este caso. Entonces, if an adverb ends with the letters "ly", its comparative form uses more and superlative form uses most. Si el adverbio, muchachos, termina con "ly",
La forma comparativa va a ser el more y la forma superlativa va a ser el most, como si fuera un adjetivo largo. ¿Ok? Beautifully, carefully, slowly, more beautifully, the most beautifully. Aquí no le vamos a agregar al final o ear. En este caso no le vamos a poner beautiful ear. No, la regla me dice que un adverbio que termina, que tenga esa terminación, perdón, se le va a agregar el more en most. ¿Ok? Tanto sea beautifully, carefully, slowly. More slowly, the most slowly. ¿Ok? Aquí no se cambia nada, solamente se le agrega el more si es comparativo y si es el superlativo va a ser el the most. Recuerden, the most, perdón, los superlativos siempre van a ir con the, el artículo the, most beautiful. ¿Sí? Ahora tenemos irregular adjectives and adverbs. Tenemos adverbios y adjetivos que son irregulares. ¿Ok? ¿A qué se refiere que son irregulares? Que al momento yo de ponerlos en comparativo o en superlativo no siguen ninguna regla. Es algo así como los verbos regulares y irregulares. Ya ven que los regulares siguen reglas para conjugarlos y los irregulares, los verbos, pues no siguen o cambian su forma. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Good, bad, badly o far. ¿Qué pasa cuando es comparativo? Good, better. Cuando es superlativo, the best. ¿Qué pasa cuando es comparative, bad o badly? Worst. Y si es superlativo, the worst. ¿Qué pasa con el adjetivo far, lejos? Farther o further, ¿sí? Y si es superlativo, the farthest, the furthest, ¿sí? Esas son las excepciones. ¿Por qué? Porque no siguen ninguna regla. No le agregas el est, no le agregas el ear, ni el ni the more, the most. No se lo pones. ¿Ok? Using comparative adjectives and adverbs. Utilizando los adjetivos y adverbios para comparar. Below are some examples of sentences containing adjectives and adverbs in their comparative form. Aquí en estas oraciones que van a aparecer ahorita nos van a mostrar oraciones, ejemplos que contienen adjetivos y adverbios en su forma comparativa. Comparativa. I met his sister last night. She seems nicer. ¿Ok? Ahí está el la terminación, más agradable. Ella se ve más agradable. You did it well, but can you do it better? You can do it better, or you can do better, perdón. Lo hiciste bien, pero lo puedes hacer mejor. Recuerden que well es otro de los irregulares. Sí, could you please speak more slowly? ¿Podrías, por favor, hablar más lento? ¿Ok? Entonces, todos estos son comparativos. Todos están en oraciones. Y estábamos muy acostumbrados que fuera bigger than, más grande que. Aquí los puedes poner aquí e igual es correcto. No necesita poner el than. Sí, al final. Canada is big, but Russia is bigger. Canadá es grande, pero Rusia es más grande. It feels warm today, but it is going to feel warmer tomorrow. Se siente cálido hoy, se siente caliente, pero se va a sentir mañana más caliente. ¿Ok? Often use than when comparing two or more things. Utilizamos el than, como les estaba mencionando, para comparar entre dos cosas. My class is more interesting than your class. Mi clase es más interesante que la tuya. She can run faster than you. Ella puede correr más rápido que tú. El than es el que. Okay? The weather today seems nicer than it was yesterday. El clima hoy parece más agradable que lo que era ayer o como estaba ayer. Okay? You are not a bad singer. I sing much worse than you do. Tú no eres un mal cantante. Yo canto peor que tú. My older brother is lazier than me. Mi hermano más grande es más flojo que yo. Okay? Notice the difference in using comparative adjectives and adverbs with the not as
esas tres líneas, esos tres puntos que está ahí es para poner el adjetivo, ¿sí? O el adverbio en este caso. ¿Cuáles son las diferencias cuando utilizamos un comparativo y el not as al que vimos al principio? Cotton isn't as expensive as silk. El algodón no es tan caro como la seda. Si utilizamos el comparativo aquí, silk is more expensive than cotton. La seda es más cara que el algodón, o podemos decir en su lado opuesto, cotton is cheaper than silk. El algodón es más barato que la seda. En ambas que tienen en azul son comparativos. ¿Qué? ¿Qué fue lo único que cambió de la segunda y la tercera oración? Que movimos los nouns, las cosas de los que estamos comparando, y utilizamos adjetivos opuestos. Tenemos el expensive, que es caro, y cheap, que es barato. ¿Ok? Tenemos otro. Peter isn't as tall as Phil. Phil is taller than Peter. Peter is shorter than Phil. Pedro o Peter no es tan alto como Phil. Si vamos a usar un comparativo, Phil es más alto que Peter y vamos a utilizar un adjetivo opuesto. ¿Cuál es lo opuesto de tall? Short. Peter is shorter than Phil. Peter es más bajito que Phil. Comparatives can be modified with much, far, a lot, way, a bit, a little, and slightly. Esas palabras que ustedes tienen ahí, el much, far, todas se pueden utilizar con los comparativos. Way es un poquito más informal, ¿sí? Brazil is a big country, but China is much bigger. Brasil es una ciudad, un país, perdón, muy grande, un país grande, pero China es mucho más grande. La terminación al final es más, ¿no? Could you speak a bit more slowly, please? ¿Podrías hablar poco más despacio, por favor? My new car is way better than my old one. Mi carro nuevo es mucho mejor que mi carro viejo. Esto es el way, la palabra way es utilizado en inglés informal. I live slightly farther from school than you do. Vivo un poco más lejos de la escuela que tú. ¿Sí? Pero slightly así, no, casi nada. Using pronouns when comparing. ¿Qué pasa cuando utilizamos los pronombres cuando vamos a comparar? ¿Cuáles son los pronombres? Muchachos, existen varios tipos de pronombres. Los pronombres personales, los posesivos. Tenemos, when using pronouns in informal English, we can use object pronouns. Podemos utilizar los object pronouns, que son me, him, her, its, ¿sí? After, than, or as, después de la palabra than or as. In more formal English, we prefer using a subject pronoun and auxiliary verb. En un inglés más formal, preferimos utilizar el subject pronoun, que ¿cuál es el subject pronoun? I, he, she, it, we, you, they, y un verbo auxiliar. ¿Okay? Aquí tienen dos ejemplos. You did better than me. Lo hiciste mejor que yo. Y eso es informal, eso es hablado, ¿sí? Y si lo vamos a escribir, you did better than I did. Y lo hiciste mejor que yo. Que al final de cuentas, el significado es el mismo. Simple y sencillamente aquí está mostrando la diferencia en cómo se utiliza cuando es informal y hablado y cuando es formal y escrito. ¿Ok? Ambas son la misma definición. ¿Ok? El mensaje en sí es el mismo. Tenemos más. They dress more fashionably than us. Si va a ser hablado. ¿Ok? They dress more fashionably than we do. Ellos se visten más a la moda que nosotros. Y es lo mismo en ambos casos. ¿Ok? Repito, informal, informal. El informal es cuando lo hablamos y el formal es cuando lo escribimos. ¿Ok? Ahora,
tenemos using superlative adjectives and adverbs, utilizando los adjetivos superlativos y adverbios también que utilizamos para comparar. Look at the examples below of superlative adjectives and adverbs. Notice the use of the. Vamos a ver ejemplos aquí con el uso de los superlativos y nos tenemos que fijar en el uso de la palabra o del artículo the, ¿sí? El o la, en este caso. Jim is the tallest student in the class. Jim es el estudiante más alto en la clase. Aquí ya no está comparando Jim con Peter, se está comparando Jim con toda la clase. Sí, sí, son 20, 15, 30. ¿Ok? Y recuerden, superlatives va acompañado de the y el est al final. There are many great Italian restaurants in town, but this one is the best. Hay muchos restaurantes italianos muy buenos en esta ciudad, pero este es el mejor. ¿Sí? Tenemos the y best. ¿Ok? Shelley is one of the nicest people I have ever met. Shelley es una de las personas más agradables que yo he conocido. Tiene la terminación est y tiene the. That is one the most expensive cars you can buy. Ese es el carro más caro que tú puedes comprar. Tenemos must cuando el adjetivo es largo, ¿sí? O tiene más de 2 sílabas. Y the siempre va a aparecer en los superlatives. Superlatives adjectives are often used after one of. Los adjetivos superlativos son normalmente o comúnmente utilizados después de one of. Vamos a ver un ejemplo. It is one of the hottest days of the year. Es uno de esos días más calurosos del año. She has one of the most beautiful voices I have ever heard. Ella tiene una voz, una de las voces más hermosas que yo he escuchado. This is one of the most difficult things I have ever done. Esta es una de las cosas más difíciles que yo he hecho. ¿Ok? Entonces, también se agrega o aparece en los superlativos. Y hasta aquí el tema, muchachos. Recuerden el uso del as, ya en medio poner el adjetivo o el adverbio, y as, de nuevo, ¿no? Tenemos los comparativos, que son aquellos que son more, que terminan con y que son utilizados para comparar a dos personas o a dos objetos, y los superlativos, son aquellos que terminan en est y siempre vienen acompañados del the, eh, y que son utilizados para comparar un objeto con varios, ¿no? Entonces, muchas gracias. Hasta aquí la explicación del tema gramatical de esta unidad. Mm, espero haya quedado un poco más claro. Entonces, si no hay alguna duda, sería todo. Muchas gracias, muchachos. Bye.